Listo. Pues nuevamente, muy buenos días. Gracias por conectarse aquí al devocional. Y bueno, hoy vamos a iniciar esta enseñanza. Gracias a Dios, pues hoy me toca a mí. Y bueno, vamos a iniciar. Esta enseñanza tiene un título y es el siguiente: El espíritu de la unidad. El espíritu de la unidad. Para esto vamos a ver un versículo que está en Primera de Corintios 12:13. Primera de Corintios 12:13. Y dice así la escritura: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Este versículo, ¿verdad? Es muy claro y nos habla de unidad. Hay una parte en donde dice sean judíos o griegos, ¿verdad? Hay una parte donde dice sean esclavos o libres. Nos habla de unidad, pero antes de que yo entre al tema, antes de que te hable de la unidad, ¿verdad? Déjame hablarte de lo contrario, ¿verdad? De lo contrario a unidad. ¿Qué? Mira, es división, separación, desunión. Mira, esto que te acabo de decir es algo que causa dolor, algo que causa tristeza. Y la división, eso es lo que causa la separación, la desunión. También, también causa destrucción. Eso es lo que también causa la división, la separación y la desunión. Causa destrucción en todas las áreas, en lo natural y en lo espiritual. Mira, la escritura nos enseña que un reino dividido contra sí mismo, dice, no puede permanecer. Dice que si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Esto lo vemos en Marcos 3:24 al 25. Mira, entonces, en base a lo que estamos viendo, no puedo permanecer si hay división. No puedo permanecer si hay separación. No puedo permanecer si hay desunión. Te decía, esto sucede en el ámbito en lo natural y en lo espiritual. Por ejemplo, en la familia, en el matrimonio, el ministerio. ¿Cómo subsistirían? ¿Cómo podrían salir adelante una familia si entre el papá y la mamá hay división, hay desunión? En el trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Llamémoslo así, entre el patrón y los trabajadores, si hay división, si hay desunión, simplemente esa empresa o ese trabajo no puede salir adelante. Mucho más en un ministerio. Imagínate que todos jalen agua para su propio molino, que haya división, que haya separación. No puede permanecer, dice la escritura, no puede permanecer. Quería darte un poco, antes de entrar al tema de la unidad, el tema contrario o lo que causa la división. Ahora ya sabiendo esto, ¿verdad? Regresamos ahora sí, o inicio, mejor dicho, con el tema del espíritu de la unidad. Y mira, el significado de unidad es el siguiente. Unidad quiere decir algo que no se puede dividir, algo que no se puede separar.
Entonces, la unidad, mira, es algo que en todas las áreas, ¿verdad? En todos los ámbitos, en lo natural y en lo espiritual, tengo que abrazar. Tengo que abrazar la unidad. Mira, Dios nos hace un llamado a través de Pablo en guardar precisamente esto, la unidad. Vamos a ver un versículo en Efesios 4:3. Efesios 4:3. Fíjate lo que nos dice. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Este es el llamado que Dios nos hace a través de Pablo. Y fíjate cómo comienza diciendo solícitos. Y busqué el significado de esta palabra, el significado de solícito, y quiere decir con buena disposición, con diligencia, con amabilidad. De esta manera el Señor nos llama a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora veamos por qué para Dios es tan importante la unidad. Vamos a ver un versículo que está en Eclesiastés 4, el libro de Eclesiastés 4, y vamos a leer del versículo 9, del versículo 12, y ahí nos vamos a dar cuenta por qué para Dios es tan importante la unidad. Y dice así la Escritura, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayere el uno, le levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También y cordón tres dobleces no se rompe pronto. Es por eso, es por eso que Dios se agrada, es por eso que es tan importante la unidad. Acabamos de ver que si estamos unidos, vamos a tener mejor paga, ¿verdad? Que si caigo o si caemos, ¿verdad? Vamos a tener quien nos levante. Y a veces llegamos a creer, ¿verdad? Caer en lo natural, pero recuerda, también hay caídas espirituales. Pero no te preocupes, dice aquí que si llegamos a caer, vamos a tener, cuando estamos en unidad, si llegamos a caer, vamos a tener quien nos levante. También ante el problema, dice que vamos a poder resistir mejor si somos dos, es decir, si hay unidad. Esto en lo natural, estamos viendo la unidad en lo natural, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver unos ejemplos de unidad en lo espiritual. Para esto vamos a ver Mateo 18:20. Busca ahí en la escritura Mateo 18:20. Y dice así, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mira, sin duda alguna la unidad me conviene. ¿Por qué? Acabamos de ver que en la unidad habitamos juntamente con Jesús, que Jesús se manifiesta en la unidad. Mira, también vemos que Dios se agrada de la unidad. En el Salmo 133, versículo 1, lo dice muy claramente. Salmo 133, versículo 1, lo dice muy claramente. Mirad
cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Verdad que sí? Dios se agrada, Dios presumiendo, Dios diciendo, miren, es bueno, es agradable. ¿Qué es bueno y qué es agradable? Dice que los hermanos estén juntos, pero no solo juntos, dice, en armonía. El versículo 3, si seguimos leyendo, en el final del versículo 3 dice algo muy tremendo, que donde hay unidad y donde hay armonía, dice, allí envía a Dios bendición y vida eterna. Es decir, por donde le busques, por donde quieras ver, nos conviene, nos conviene la unidad, nos conviene estar unidos, ¿verdad? Entonces, vivir en unidad es vivir juntamente con Jesús. Vivir en unidad es vivir en bendición. Ahora vamos a ver otros ejemplos de unidad, o vamos a ver la unidad que tenían Jesús y el Padre. Vamos a ver esa unidad entre ellos. ¿Ya me escuchan? Ahí está, no sé qué le pasó. Se me fue de repente el audio. Te decía, vamos a ver la unidad que tenían Jesús y el Padre, ¿verdad? Y para esto vamos a ver dos versículos. El primero de ellos, Juan 10:30. Juan 10:30 dice algo muy tremendo. Son palabras de Jesús y dice, yo y el Padre, uno somos. Nos habla de unidad, Juan 10:30. Ahora vamos a poner mucha atención. Vamos a ver un versículo que corrobora perfectamente esto que dice Juan 10:30, que dice, yo y el Padre, uno somos. Busca ahí en tu escritura, primera de Juan 5:7. Ya vi que Chuchito sí está buscando en su Biblia. Primera de Juan 5:7. Y vamos a ver lo que ahí nos dice. Te decía, este versículo viene a corroborar Juan 10:30, donde dice Jesús, yo y el Padre uno somos. Y dice así, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, ¿verdad? Que sí dice así, Chuchito, tú que lo estás leyendo. Así dice. Vamos a volver a ver, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, todos sabemos quién es el Padre, el Verbo, que es Jesús, y el Espíritu Santo, y termina diciendo, estos tres son uno. Nos está hablando de unidad. Hay unidad en el cielo, lo estamos viendo. Ahora quiero que veamos Juan 17, ¿verdad? Yo lo llamo a Juan 17 el reporte de Jesús. Juan 17 nos habla de unidad. Vamos a leer el versículo 21 y ahí nos dice algo muy tremendo en relación a la unidad. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Fíjate cómo dice, para que todos, es decir, no excluye a nadie, no hace excepción, ¿verdad? Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea
que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que les has amado a ellos, como también a mí me has amado. ¿Qué estamos viendo o qué acabamos de leer? Que la unidad es importante, que la unidad es una pieza o es algo básico en la vida del cristiano y que la unidad es algo importante para Dios. Te voy a decir por qué en base a lo que acabamos de leer. Porque a través de la unidad el mundo creerá y le conocerá. Eso es lo que acabamos de leer. Que a través de la unidad nuestra el mundo le va a conocer, el mundo va a creer. También vimos que Jesús, Dios y nosotros hacemos una unidad perfecta. Vuelve a leer ahí en tu casita este versículo después, que corrobora esto que te estoy diciendo. Jesús, Dios y nosotros hacemos, dice este versículo, una unidad perfecta. Ahora, un último ejemplo de unidad, ¿verdad? De espíritu de unidad, lo vemos en Hechos 2:4. Ahí, ¿qué es lo que vemos? Vemos el de repente de Dios, vemos la llenura del Espíritu Santo a toda la gente, no solo a los discípulos, sino a toda la gente que estaba en esa casa, ¿verdad? Estaban reunidos en una casa. Pero para que esto sucediera, dice la escritura, ahí en Hechos 2:1, dice algo básico para que esto sucediera, para que viniera el de repente de Dios y la llenura del Espíritu Santo. Hechos 2:1 dice que estaban todos, escucha muy bien, estaban todos que podemos estar juntos, ¿verdad? Pero no en un mismo sentir. Y aquí este versículo nos está hablando de una unidad perfecta, de una unidad completa, que para que esto se dé tenemos que estar juntos y unánimes, dice, es decir, en un mismo sentir. Ahora, para que el Espíritu se derramara, esto es lo que tenía que suceder, como una conclusión de esto que acabamos de ver. Tengo que hacer de la unidad un estilo de vida, ¿verdad? Yo me incluyo. Muchas de las veces, no me justifico, ¿verdad? Pero muchas de las veces llego a la iglesia corriendo, ¿verdad? Y se me olvida saludar al hermano, a la hermana, ¿verdad? Sí, no me justifico, Chuchito, no me justifico, tache, dice Chuchito, tache. Pero a veces, ¿verdad? Se nos patina, se nos va esto de la unidad, de estar juntos, de estar unánimes, ¿verdad? Y estamos juntos, pero dicen un dicho, ¿verdad? Cada loco con su tema. Y no debería de ser así, no debería de ser así. Estamos viendo o vimos durante toda esta enseñanza muchos versículos en donde Dios nos llama no solamente a estar unidos, a hacer de la unidad un estilo de vida, a que aprendamos a vivir en unidad. Pablo nos hace un llamado a ser
solícitos en guardar la unidad, mira, no solamente como familia, como matrimonio, en el trabajo, sino también como ministerio, es decir, como iglesia. Recuerda, somos parte de un mismo cuerpo, lo vimos en el primer versículo con el cual iniciamos esta enseñanza. Todos pertenecemos, todos somos parte de un mismo cuerpo. Vimos un versículo donde decía libre, ¿verdad? El libre o el esclavo, el judío y el griego. Si Dios, si Jesús no hizo acepción de personas para estar en unidad, cuánto y menos nosotros, ¿verdad? Acompáñame, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Allí en tu lugar, en la medida de lo posible, cierra tus ojos. Padre, hoy te agradecemos, Señor, el que día con día tú traigas, Padre, tu palabra. Hoy te agradecemos, Señor, lo que tú has hablado, lo que hoy tú nos has enseñado, lo que hoy tú nos has dicho. Lo atesoramos, Señor. Lo guardamos en nuestros corazones. Y te pedimos, Dios, que nos lleves a esto, a vivir en unidad, a vivir en armonía. Señor, que seas tú quitando toda división, porque hemos entendido, Señor, que donde hay desunión, donde hay división, donde hay separación, nada puede prevalecer. Dice que no hay reino que prevalezca, ni casa que prevalezca, Señor. Y eso es lo que no queremos, Padre. Nos has enseñado, Señor, que tú eres uno con tu Padre. Asimismo, nosotros queremos ser uno contigo, Padre, para que el mundo crea, para que el mundo pueda ver, Señor, lo que tú puedes hacer. Unirnos, Señor, unirnos, estar en armonía, Padre bendito, como iglesia, en un solo cuerpo, Señor. Quita todo aquello que se haya levantado, Señor. Quita, Padre bendito, todo lo que estorbe. Y llévanos, Señor, a caminar, a vivir, Señor, juntos y en armonía, porque vimos que donde hay unidad, Señor, donde hay armonía, tú envías bendición, Señor. Te damos las gracias, Padre. A ti sea toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.